tomen asiento. Yo quiero que todo el mundo esté muy atento a esto. No sé si los hermanos que están en la cocina, por favor, mucho antes, yo sé que se pueden ir antecitos, pero necesito que estén todos en la iglesia en lo que vamos a hacer hoy. No sé que no va a aparejar absolutamente todo el tiempo, pero esto es valioso, es importante. Yo quiero que usted lo valore, que cada persona lo pueda valorar, mis hermanos. Yo quisiera que los que están atrás se vengan un poquito más para acá, que no estén como tan alejados. Mis hermanos, no se ubiquen tan atrás, vénganse, que aquí hay más puesto. Corran si quieren las sillas, es en las sillas que siguen, por favor. Córranse más para acá. Que no sea como el banquillo de los acusados allá atrás. Ubiquémonos y todos hagamos parte, mis hermanos, de las demás sillas, por favor. Me pena que sea tan cansón, pero pienso que debemos estar en una completa unidad y estar allí unidos. Si Cristo viene hoy, nos vamos todos junticos, hermano, con la ayuda del Señor. Los que vinieron hace 8 días, no sé si se acuerdan de una tarea que les puse. ¿Quiénes se acuerdan y quiénes la hicieron? ¿Qué tarea? Desligarnos de todas las maldiciones de las ancestrales de papá y mamá. Pero les dije que sacaran una lista. ¿Quiénes trajeron la lista? Padre de la gloria. Mano Calo, no más enredar. La niña trajo la lista. ¿Quién más trajo la lista? La hermana Paula también, el hermano Orlando. ¿Quién más? Hermanos, mire, esto es serio. Si usted se lo pierde, yo no les digo esto por molestarlos ni por... No, esto demuestra interés. Que yo pienso que aquí los beneficiados somos cada uno de nosotros. Beneficiado no va a ser el pastor. Yo podría ocupar este espacio y podríamos seguir alabando, podríamos seguir haciendo otras cosas, pero yo veo eso tan importante. Pero yo quiero que ustedes le den la suficiente importancia de la misma manera. Que no vaya a pasar que un día las maldiciones sigan operando y usted diga, no, esa iglesia de liberación, pero no ha pasado nada conmigo. Y yo quiero decirles, si no pasa, es culpa nuestra. No es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia. Yo le digo a usted, si usted va a estudiar a la escuela, al colegio, a la universidad y no hace las tareas, se raja. Y no es que el profesor sea malo o que es que la universidad sea mala, se raja porque no cumplió. ¿Cierto que sí? Resulta que espiritualmente nosotros también debemos ponerle el alma y corazón a las cosas. Mire, nosotros le ponemos el alma a muchas cosas. Le ponemos el alma a los sueños que tenemos, le ponemos el alma a que hay que pagar las deudas, le ponemos el alma a que hay que comprar el mercado, le ponemos el alma a que hay muchas cosas para hacer en la casa. Pero esto es mucho más importante, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque de esto depende que venga libertad sobre usted y por ende sobre su familia. Amén. Entonces, de verdad, esto es importante que usted lo haga. Quizás usted dice, bueno, no, yo ya lo hice, pero el hecho de que usted tenga una lista, le está diciendo al Señor, Señor, yo creo en esa palabra y yo quiero ser libre. Amén. Entonces, no sé, mis hermanos, pero pues igual vamos a hacer la administración ahorita con respecto a esto. Pídale al Señor que le recuerde, pero pídale perdón también por el descuido, porque de verdad que es descuido, que no tengamos esto como una prioridad. Y quiero empezar, me inquietaba el Señor que averiguara un poquito sobre familias en el mundo, gente muy famosa que ha estado bajo maldición. Y me tomé el trabajo de averiguar un poquito de la familia Kennedy. No sé si han escuchado hablar de la familia Kennedy. ¿Saben quiénes son la familia Kennedy? ¿Quiénes no saben qué es la familia Kennedy? La familia Kennedy tiene que ver con la familia en los Estados Unidos de gente muy importante, donde salió un presidente llamado John F. Kennedy. ¿Se han escuchado hablar de él? Que fue asesinado. Dicen que fue un buen presidente y fue asesinado ya hace unos años. Pero me inquietaba el Espíritu Santo, porque no fui yo, fue el Espíritu Santo, que me inquietaba que averiguara un poquito sobre qué pasó, qué ha habido sobre esta familia. Y el patriarca, o sea, una de las cabezas espirituales se llama Joseph Kennedy. Ese fue el patriarca. Y durante esa generación de hijos y de nietos
ha existido una cantidad de cosas que se las voy a leer acá para que más o menos tengamos una idea de cómo es una maldición y cómo opera sobre una familia tan famosa, tan reconocida, gente importante en la política de los Estados Unidos. Dice que la familia Kennedy está representada por un patriarca llamado Joseph Kennedy. Tuvo varios hijos. Entre las muertes está la muerte de Patrick, la muerte de John y la muerte de Robert. Dice que tuvo una nieta llamada Rosemary. Nació con un retraso mental esta niña. A ella le hicieron una cirugía en su cerebro. Le hicieron una cirugía muy delicada y quedó peor. Dice que fue internada a partir de allí y murió en el 2005 en una clínica psiquiátrica. Nunca disfrutó de la libertad de ser una niña, de ser una joven. Quedó con unos problemas tan delicados que todo el tiempo estuvo internada y en el 2005 muere esta niña, nieta de Joseph Kennedy. En 1955, la esposa de John F. Kennedy sufrió un aborto. Un año después dio a luz una niña que nació muerta. Estoy hablando de la esposa de John F. Kennedy. Ya no tenía que ver con la familia, pero el hecho de estar dentro de ese círculo familiar la empezó a alcanzar a ella también. ¿Para qué le cuento esto? Para que usted se dé cuenta que usted con su esposo se vuelve una sola y la maldición de esa persona le alcanza o la bendición. ¿Le queda claro esto? En 1963, el segundo hijo de John Kennedy murió días después de haber nacido prematuramente. Le estoy hablando de John F. Kennedy y su esposa. Cómo sobre esta familia, sobre él antes de él morir, había ya un espíritu de muerte, pero que se manifestaba desde antes de nacer. En 1964, Edgar Kennedy esquivó la muerte en un accidente de avión donde murieron el piloto y el ayudante. Solo se salvó él, pero el espíritu estaba ahora sobre él. Dios que tuvo misericordia sobre este hombre, pero pagó las consecuencias los que estaban con él. Pero mire que igual, cuando hay un espíritu de una maldición de una persona asignada, igual a los que están Alcanza a los que están al lado. El 6 de junio de 1968, Robert Kennedy muere asesinado después de ganar las primarias demócratas, en California. Recién había ganado las primarias allí en California y lo asesinan. 1969, el automóvil de Edgar Kennedy fue a dar al vacío de un puente y allí murió la secretaria que era de Robert Kennedy. Hasta la secretaria pagó las consecuencias, hermano. no trabajan con ellos nada. En 1973, el hijo de Robert Kennedy sufrió la amputación de su pierna a causa de un cáncer óseo. Más tarde, en 1977, Michael Kennedy, hijo de Robert, murió en un accidente cuando estaba esquiando en las montañas de Aspen, Colorado. Estaba esquiando, no fue un accidente de tránsito, estaba esquiando y se murió en ese accidente. En 1999, el hijo de John Kennedy y su esposa Caroline y su hermana murieron al caer al mar en el Atlántico cuando el avión en el que iban tuvo fallas. Fueron a nadar allá. ¿A usted le parece eso casualidad? Mire, el hijo de John Kennedy y su esposa. Ya hablamos de que John Kennedy fue el presidente que asesinaron. Quedó un hijo que nació de esta generación, creció, se casó, iba con su esposa en el avión y tuvo fallas mecánicas y él, su esposa y la hermana de su esposa murieron en ese accidente ahogados en el mar a causa de ese accidente. Hermano, esto es real. Y hay más historias todavía de esto, son cantidad de historias de familias bajo maldiciones. Lo que se cree, hay dos versiones en esta historia de los Kennedy, es que el patriarca Joseph Kennedy hizo un pacto con Satanás
Fue la primera versión que hay, que hizo un pacto con Satanás y le consagró toda su familia hace muchísimos años. Y la otra versión es que él recibió la maldición de un rabino, que es decir, un sacerdote judío, por cuanto él se levantó a hablar de su grupo, las personas que porque hacían mucha bulla, y empezó a levantarse contra ellos, y este rabino, dice la historia, que los maldijo. Cualquiera que sea la razón, por lo que sea, aquí lo que yo quiero que entendamos es que hay una maldición. Y si una maldición no se rompe, lo alcanza a usted, lo alcanza a sus hijos, y lo alcanza a los hijos de sus hijos y a los que están alrededor, pobres esposas y pobres esposos, porque van a también a pagar las consecuencias. Hay gente que estando bien económicamente, le pongo un ejemplo, se casa con alguien y desde que se casa con esa persona se va al piso completamente por la maldición de la otra o por la maldición del otro. Muchos esposos y esposas dicen: es que me casé con un bulto de sal. Se casó con una persona que está bajo maldición. ¿Qué es lo triste de esto, iglesia? El poco interés que el pueblo de Cristo, no hablo de la iglesia, le hablo de la mayoría de gente cristiana que le hablan de maldición y dicen que eso no es así. Hablan de pueblo cristiano que le hablan de maldiciones, iglesia, y dicen: a mí ya no me alcanza porque esto, porque aquello, y no se hace la tarea, como ustedes que no hicieron la tarea. Él le va a dar palo. Señor, testigo de que yo ya hice mi parte. Y le voy a contar otra historia, iglesia, de una maldición. En 1979 murió Martín Elías Maestre Díaz. ¿En qué año? 1979. Murió Martín Elías Maestre Díaz, tío de Martín Elías Díaz, el que se murió hace poco en un accidente. ¿Qué le voy a decir? Murió a los 26 años este hombre en 1979 y murió en un accidente de tránsito. ¿Usted le parece esa casualidad? Que una persona, que mi tío murió en un accidente a los 26 años y que yo muera a los 26 años en un accidente también, casi por las mismas vías, en Valledupar. Y la edad. ¿Usted le parece casualidad eso? Esto es real. Y si usted se da cuenta, en la costa hay maldiciones con respecto a la muerte de esos cantantes vallenatos. Un muchacho llamado ¿Qué era apellido? Morales, ¿murió qué? ¿En qué murió él? Un accidente. ¿Estaba joven? Una muchacha llamada Patricia Terán murió en un accidente. En el momento de su mayor, podría decir, fama, muere en un accidente. ¿Hay una maldición? Sí la hay. Iglesia, sí la hay. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no cree. El problema es de que esto se ignora. Hermano, yo le estoy contando esto para que usted no solamente crea por la palabra que le estoy dando, usted crea que hay hechos reales. Le estoy hablando de testimonios, de cosas que están pasando. Señora. Sí. Sí. Ahora la hija tiene problemas, pues, ella no tiene riñones. Ahora ella también como que va corrigiendo. ¿Eso es una maldición? Y va al cuarto, ya que van a meter esposos, ya. Tú invítelos a la iglesia los martes. Sí. Rubí, no es suficiente con una iglesia. El problema es que en la iglesia donde la persona asista se toquen estos temas y se haga lo que se tiene que hacer. Iglesia, yo conozco gente cristiana de años. Aquí no hay gloria a Dios, no son ustedes, no. Conozco gente de años atados por maldiciones en sus vidas. De años. Atados por deudas. Hermano Diego. ¿Sí? Ya le van a pedir milagros. Eso le hicieron una fiesta. Eso parece una fiesta vallenata antes que un sepelio. Y eso es triste. Sí. Hermanos, esto es real. Y yo quiero decirle que quizás usted ignora qué maldiciones hay sobre usted. Quizás usted ignora que por allá la bisabuela
tuvo X o Y problema que hoy usted está teniendo, pero ignora de dónde viene. Pana. A mí me dijeron que sobre mí había una maldición por parte de mamá, porque ella estaba viviendo muy bien con su papá y su papá la tenía viviendo muy bien, pero otras vecinas le hicieron tanto mal, brujería, y eso me lo dijo un profeta que era, que debían ser negro Felipe o mamá Juana, que le preguntara a Dios, pero que había una maldición que no tenía que romper, por eso era que no, esos demonios no me dejaban prosperar. Y a raíz de eso sí me he desesperado mucho también. Claro, el profeta me dijo que por qué quería prosperar, que hacía fama de prosperar. Que solamente me dedicara a buscar a Dios y a hacer las cosas para Dios, porque Dios me iba a prosperar. Pero que me dedicara solamente a serle fiel a Dios y a servirle a Dios. Y ahí pues no sé más. Y eso es lo que debe hacer, panita. Eso es lo que busco Enfocarse en este momento, en hacer la voluntad de Dios, que lo demás viene por añadidura. Iglesia, mire, yo quiero decirle algo. Dios es el que ha establecido esta palabra para los martes. Yo hubiese deseado que toda la iglesia viniera. Yo sé que hay obstáculos, que hay situaciones, pero cuando uno quiere las cosas, hermano, una las busca. Yo me ponía, Señor, mamá comenzó con esa maldición, después se separó con papá, tenía dos casas, las casas que tenía él resultó vendiéndolas, también las camas nuevas, mamá se pasaba todo el día martillando, todo el día las camas nuevas, las cogía, las partía, vendía las cosas y así, y todos íbamos quedando llevados mal, cada día mal, y ese era más mal cada día, todo esto. Y todavía mi hermano, nomás que está aquí, ahora hay una maldición que, yo vi que la maldición, él comiendo mucho dinero y el peladito ha caído solamente, él que no tomaba, comenzó a tomar, y todo se lo gasta y dice que ahí está bien. Y conmigo también eso, cuando salgo de una, caigo en otra, y eso es una cosa. pero Dios lo va a hacer libre, panita, porque Dios ya le dio promesa. Haga la parte que le corresponde a usted, que lo otro lo hace Dios. Aquí, hermanos, es poner el corazón a esto. Aquí, hermanos, darle el interés suficiente a la palabra que Dios nos está dando. Aunque estas palabras en un momento lo hemos tocado y hemos hablado de ello, pero Dios en este momento, mire, venimos ya 3 martes creo con donde estamos enfocados en el tema de las maldiciones. Iglesia, quiero decirle que esto no nace de un capricho, esto nace del corazón de Dios, porque a Dios está triste de ver a su pueblo oprimido. Dios está triste de ver a sus hijos oprimidos. Dios está triste de ver a sus hijos enfermos. Dios está triste, iglesia, escúcheme, de ver a sus hijos prestando. Dios está triste de ver cómo a veces el impío prospera más que el mismo cristiano. Dios está triste de eso. Y Dios quiere traer esa libertad completa y total sobre nuestras vidas. Ahora, yo no tengo que irme allá y hacer una regresión, que es lo que hacen ahorita, que eso es del diablo, que el psicólogo lo lleva ahí y se lo hace una regresión a ver usted quién fue en el pasado. No sé si ha escuchado hablar de eso. Y entonces que vamos a mirar dónde viene el problema. No es una mentira del diablo, lo que pasa es que el diablo quiere imitar todo lo de Dios, pero al revés, ¿sí o no? Aquí lo que yo quiero que ustedes y yo entendamos, y quiero que leamos nuevamente el número, lo voy a leer en esta versión, Números capítulo 14, versículo 18. Ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer, lo voy a leer en esta versión. Pastor, perdón, ¿sabe qué? Yo le estoy hablando con unos pastores y les contaba con la maldición del Señor y le decía porque con la vida de Cristo es un nuevo pacto. ¿Quién le decía eso, Juan Carlos? Pastor, Así. Viejas pasaron. Eso es una mentira. O sea, es una verdad al punto de que Cristo nos hizo libres. Es una verdad que a través de Él se hizo maldición para hacernos libres. Le leímos hace 8 días, ¿se acuerdan? Pero también es una verdad que yo tengo que hacer la parte mía.
Ahora, uno podría decirle, Juan Carlos, uno le podría decir a la persona, venga, entonces, ¿por qué tan buenos cristianos? Porque es que yo conozco gente de muy buen testimonio oprimida. Porque le van a decir, es que es el pecado, es que le abre puertas al diablo. No, yo conozco gente con un testimonio tremendo. Gente que a pesar de estar aguantando hambre, son a las 4 de la mañana de rodillas delante de la presencia de Dios, con sus vidas y sus hogares en orden, pero oprimidos. Entonces yo digo, ¿qué explicación le puede dar un pastor a una oveja entonces? ¿Les da que le dice, no, es que Dios te quiere tener así? Yo no creo un papá tan malo, porque su palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas a aquellos que se lo piden? ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces, a mí me aterra eso y Juan Carlos es triste, pero quiero decirle que es la posición de más del 80-90% de los pastores en este tiempo. Les contaba que miraba en internet, en el celular de mi esposita, le cacheteo ahí le cuento que le cacheteo los datos. Los datos para el WhatsApp yo me los gasto ahí. Miré, por curiosear, qué posición tiene la iglesia de Cristo con respecto a las maldiciones. Y sabe que lo que más encontré es en contra de las maldiciones, pastores hablando, diciendo que eso es mentira, que la gente está engañando, está diciendo que nosotros los que somos esos estamos saliéndonos de la palabra y que es un método para, quizás, en otras palabras, estafar las personas. Yo no sé de qué manera lo puedo estar estafándose a través de esta palabra, porque yo no le estoy cobrándose por esta palabra, para que vengan a decir eso. Son escasos los que hablan del tema de las maldiciones. Y los que hablamos de las maldiciones nos tratan de herejes. Pero que nos traten de herejes, pues yo no voy a dejar de cumplir en hacer la voluntad de Dios. Yo sé, hermano, que si usted le pone el alma, el corazón a esto que estamos viendo los martes, usted tiene que ver los resultados. Señora. Pastor, que igualmente muchas veces uno mismo con sus palabras se maldice uno y por ende pues la familia. Porque, por decir algo, en nuestro caso, mi papá tomó muy malas decisiones. Y en una de esas discusiones en la casa, mi mamá le dijo, Alonso, mire esto, lo otro. Y dijo, pues prefiero quedarme en la calle que yo dejar lo que estoy haciendo. Y en ese momento... ¿Está en la calle? No tiene nada, perdió todo, pero Dios es maravilloso, ustedes ya saben el testimonio. Sí, señora. Cuando tenga la oportunidad pues lo voy a dar, pero en este momento mi papá depende primeramente de Dios y de lo que nosotros como hijos podamos brindarle. ¿Se cumplió la palabra que dijo? Sí. Porque La palabra tiene poder. ¿Cuántos nos maldecimos a veces, hermano, en una ira? ¿Cuántos nos maldecimos a veces en una ira? Llegamos allí, iglesia. Números 14 y 18. Dice el Señor, lo voy a leer en esta versión, quizás cambie un poquito. El Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable. Allí dice, aunque no tendrá por inocente al culpable, ¿cierto que sí? Sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Lo estoy leyendo en esta versión. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Supongamos que este señor llamado Joseph Kennedy tuvo el problema, hizo el pacto, lo que haya hecho, o haya venido la maldición que haya venido. Yo le hago la pregunta, ¿estos nietos que nacieron y que se murieron y que quedaron en esas condiciones, tenían la culpa de lo que ellos hicieron? No. Pero la maldición los alcanzó. Asimismo, quizás usted y yo no tenemos la culpa de lo que hizo papá, mamá, el abuelo, la abuela, pero nos alcanzó la maldición. ¿Cuál es la buena noticia? Que a través de Cristo nosotros tenemos el poder para romper con ella. Que a través de Cristo nosotros tenemos la autoridad para deshacer esa maldición. Quizás sobre su familia no venga esa muerte, pero quizás venga estancamiento económico. Quizás vengan malos comportamientos. Quizás venga depresión. Quizás vengan suicidio o intentos. Quizás vengan divorcios. Quizás vengan separaciones de los hogares. Quizás venga ataduras en el área sexual. Hermano, no lo sabemos. Por eso hay cristianos que a pesar de llevar liberaciones, de orar por ellos, de ayunar, siguen con un espíritu de lujuria horrible, porque hay una maldición y no se ha roto con ella.
Entonces hacemos, Señor, yo me desato de toda lujuria, yo hago esto, de todo pensamiento, de toda inmundicia, Señor, de mis ojos, de mi corazón, de todo deseo, de toda promiscuidad que estoy ahí luchando. Pero quizás usted no ha roto y ha dicho, es que mi papá, mi abuelo y Julano y mi tío, eso eran horribles, eso se acostaban con la que se atravesara. ¿O no? ¿No venimos de familias así? Y quizás sobre su línea sanguínea todavía está eso que no se ha cortado. Entonces haga la parte suya, iglesia, que es levantarse, que es clamar, que es romper, que es deshacer, que es hacer ayunos por eso. Hermano, yo aquí le doy la palabra a usted, pero aquí en adelante usted es el que debe hacer las cosas. Amén. En su intimidad con Dios, que usted le dé una prioridad a esta palabra que Dios nos ha dado. Que usted programe ayunos, hermano, en la semana. Que usted programe tiempos de oración, de guerra, y que siempre esté enfocado. Que saque la lista en su casa, mi hermano, y que la ponga, si es posible, en la puerta, en la cama, y dice, mire, esto, porque todavía hay cosas de esas en mi vida. Me calmo por tiempos, cambio por días, cambio por meses, y vuelvo a lo mismo. Ese mal genio, hermano, eso es una herencia. Ese temperamento, eso de beber a toda hora, amargura, es una herencia. Su ser conflictivo que busca peleas con el espejo. Sí. Entonces hay una herencia. Y usted dice, pero es que yo le he pedido a Dios que me lo quite. ¿Usted no le ha dicho quizás eso a Dios? Y no me lo ha quitado. Quítelo usted. Porque Cristo ya le dio la autoridad. Porque a través de Cristo somos libres de la maldición. Entonces la persona que todo lo que coge lo daña, se le daña, embolata todo, la plata se le pierde, hermano. Quizás hay una maldición. Rompa con eso. Es una persona que es con problemas, hermano, en sus decisiones emocionalmente. Y usted dice, es que mi papá era así, es que mi mamá era así. Eso parecía como con los ojos cerrados y por ahí por donde se tiraba la cabeza, pues la metía al cuerpo. Espíritus de terquedad, obstinación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, me libero de mentira, hermano, que enredan a Cosiaca. Hay cristianos que enredan a Cosiaca, hermano. Mentirosos, mentira, engaño, sin necesidad de mentir, y mienten. Amén, iglesia. Entonces yo le hago la pregunta, ¿hay maldiciones sobre su familia? Quizás usted es una persona que se anima por tiempos. Quizás el doble ánimo también es una herencia, una maldición. Quiere una cosa hoy, mañana quiere otra. Hoy está animado y voy a hacer esto. Hoy voy a voltear la cama y la pongo así. Al otro día, ay, no me gustó, la pongo acá y después la saca al patio. Porque no se acomodó. Porque nada lo tiene contento. Porque nada lo tiene satisfecho. ¿O no? Hay herencias, hermano. Y le voy a decir algo tan sencillo como esto. Hay herencias en nosotros como hombres, que es de dureza con la esposa, de no ser expresivos, de no ser cariñosos. ¿Y sabe qué decir? Ah, mi papá era así. Mi abuelo era así. Y yo salí igualito. Perdóneme, mi amor, que es que yo no puedo ni poner una mano porque, es que hasta me cansa usted. Pues yo no me casé ni con su abuelo ni con su papá. Sí, debería decir eso. Abuelo ya murió. Y si no se arrepintió. Hermano, usted diga, mi papá fue así, mi papá fue duro, mi papá era el general. Yo no voy a ser así. Dios, dame equilibrio. Amén. Mujeres, es que mi mamá la casa la que mandaba y a mí me gusta es mandar. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe que eso es un demonio? Se llama matriarcado. Y hay niñas que ya se les va manifestando el espíritu de matriarcado. Ya quieren es que le obedezcan a ellas. ¿O no? Ya hay niñas que dicen, yo mejor no me voy a casar con nadie porque no quiero que nadie me mande, que nadie me diga nada. Señor. Papá lideraba un grupo de la mano negra. Él era el que hacía limpieza en Urabá y hacían... Uy, pana. Y mamá le cogió tanto miedo como llegaba así, todo el mundo a la casa, porque en ese tiempo estaba la mano negra que era como el F2. Sí, mataban a personas en nombre de la justicia. Y era el ladrón que cogía, le partía las piernas, pero no le dejaba ahí sin nada, o si no lo mataba. Y él era así, muy sanguinario. ¿Usted fue violento antes de conocer a Cristo, pana? ¿Fue violento antes de conocer a Cristo? Sí, estaba yendo muy mal, o sea, se estaba metiendo demasiado. Ahí está. Y ya a la final me estaba soñando yo empezando por ahí y todo.
Padre de la gloria. Hermanos, mire, el pana lo sabe y lo cuenta. Usted no sabe muchas cosas de su familia. Y mi abuela, mi mamá, muy brujas, peleaban con varones y que no se creen que las tenían un día mismo que el diablo vivía en la casa, ese era su lugar. Y lo veíamos ahí tal, con sombrero grande, con una columna de fuego, un nube, con una cosa demasiado horrible, y también la lujuria. Se dejaba un esposo, cogía a otro, y eso, nunca había una relación firme. Y la verdad que, yo no sé, pero a veces a raíz de todo eso, pastor, a veces todas esas cosas que me han pasado, yo creo que eso me ha afectado un poco en la relación con mi esposita, aunque yo no soy una persona agresiva ni grosero con ella, pero a veces quisiera salir corriendo y más bien como arrodillarme y que Dios quita eso de mí, porque en verdad es mucho. Claro, panita, y lo que le pasó se le pasa a mucha gente. Son luchas internas. Hombres y mujeres, iglesia, y esto es una maldición, donde a pesar de estar bien en la casa no quieren estar. A pesar de querer un hogar y decir yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, pero me da una piedrecita y no sé por qué. Y esa dureza. Y entonces y he conocido parejas que están ahí y se separan y están, sé que se mueren por estar juntos. Y están juntos y están que se mueren por salir otra vez corriendo. Eso es una maldición, hermano. Y familias en las cuales el diablo ha tenido derechos. Pero yo quiero decirle algo, mis hermanos. La voluntad de Dios es que seamos libres. Amén. Amén. Hay gente que emprende un negocio, hermano, y va bien por 1 o 2 años y chao. Empieza bien y cuando uno empieza, algo pasó, algo sucedió y no siguió. Y no alcanza. Y siempre hace falta el poquitico. Siempre todo se pasa de sueño, en anhelo, y no pasa más que eso. Maldiciones, hermano. Iglesia, cuando yo le digo que cuando Dios nos bendice, hermano, usted prospera donde sea, yo creo eso. Esas puertas se abren, usted es bendecido. Pero tenemos que, hermano, levantarnos a creer esta palabra. Y le voy a decir esto, y no se enoje, no lo haga por usted, hágalo por sus hijos. Qué pesar de sus hijos, qué pesar de sus nietos pasando por lo mismo que usted ha pasado. Qué pesar de sus hijos y sus nietos pasar por lo mismo que pasó su papá y su mamá. Qué pesar. No sea egoísta. Si a usted no le interesa eso por usted, hágalo por sus hijos. Dígale, Señor, me voy a levantar por estos hijos. Qué pesar que salgan con ese mal genio mío. Qué pesar que salga con esa amargura mía. Qué pesar que salga con esa inestabilidad que no sabe ni qué quiere ni para dónde va. Que a veces no sabe ni cómo hablarle. Hay que tener una piedra a ver si brinca, si salta, a ver qué hace. Hermano, que usted le diga al Señor que usted quiere esto en su vida, que usted lo anhele, que usted se levante todos los días a decir renuncio a toda maldición de enfermedad. Quizás está pasando que ya le está dando problemas que su mamá tuvo en su momento, de pronto del hígado, del corazón, de los ojos, de los oídos, de los huesos. Y dice, ay, estoy otra vez sintiendo lo que mi mamá sentía a tal edad. Hermano, por eso le hablé y le conté estas historias. Iglesia, le conté la historia de Martín Elías. Hermano, ¿usted cree que es casualidad que una persona de la misma edad, a la misma y con el mismo nombre se muera en las mismas condiciones? Yo le digo a usted, ¿es normal o qué? Hermano, eso no es normal. De ninguna manera es normal. Entonces, una maldición es real. Amén. Y este muchacho Martín Elías tenía principios cristianos. Pero no es suficiente con que una persona vaya a la iglesia. No es suficiente con que yo lleve 30, 40 años en una iglesia. Es suficiente con que yo sea libre. Amén. Uno ve cristianos, hermanos, atados, ligados, y ve a los papás cristianos, los hijos cristianos y en las mismas condiciones. ¿Usted no conoce gente así? Señora. Pero hermano, hoy vamos a empezar a levantarnos y a ponerle el corazón y el alma a esto. Amén. Usted va a ser testimonio para su familia. Amén. Hermano Diego, Dios me quitaba con una palabra por usted. Usted va a ser testimonio para su familia. Amén. Muchos van a darse cuenta alrededor de su familia que Dios realmente está haciendo cosas. Y usted va a hacer decirle, venga, ¿usted por qué está así? Y nosotros, mire, porque sobre mí se están rompiendo maldiciones y se tienen que romper también en ellos. Vuelvo y le digo, no es suficiente con que vaya a una iglesia, porque usted puede decir, pastor, pero es que mi familia va a una iglesia. Pero ya hicieron este trabajo, ya identificaron esto. Yo digo una cosa, es que yo sé que una mujer ha habido una mujer que ha sido
casa tiene unas maldiciones, pero mire, eso no es sino quejarse. Porque va a ir a una iglesia y que nunca pasa nada. Y es que no es que para las iglesias no son iguales. Y yo le pido, y ella no, cada que yo veo donde me queja, a mí ya no me gusta ni que yo ya la invité y que porque en la iglesia le dijeron que cuidado cambia. Que cuidado, que no se pueden ir, que no sé qué. Por eso es que yo no cambio de iglesia. Vaya a ver qué pasa allá para que la liberen y todo. Si no, no dice, y que hasta ya le tiene pereza a la iglesia donde va, que porque no pasa nada. Pero no sé si de ni a venir ya está tan confundida. Y eso le pasa a toda esta pobre. Tiene un hijo gay, el que más día es peor y peor y peor, y más sinvergüenza, y se queja. Y no sabe si no te hace. ¿Sabe que eso es una maldición? Yo ya no paso palabras, ya porque estoy ya invitado a un tanto. Ya no quiero que se me queje. Eso es una maldición, lo de la orientación sexual también, equivocada, porque siempre normalmente cuando hay estas cosas en este momento es mucho más fuerte, pero siempre atrás hay alguien que tuvo esa tendencia. Eso es un demonio. ¿Sabe que el abuso sexual también es una herencia demoníaca? Y que ha nacido, le contaba hace 8 días de una mujer que ministrábamos en una iglesia cristiana, era líder de la iglesia, nos invitaron a ministrar allí. Y Dios manifestó por el Espíritu Santo, Dios ya no nos dijo nada, el Espíritu Santo reveló que sobre ella había una maldición de abuso sexual, y que el abuso sexual venía desde la mamá. Al mamá la abusó el papá, a ella la abusó el papá, tuvo una hija y esa hija la abusó el papá. ¿Usted le parece eso casualidad? Es una maldición y se tiene que romper. Entonces, hermanos, de verdad, de todo corazón les digo, valoremos esta palabra y pongámosla por práctica. Porque Dios quiere hacernos libres, pero hagamos la parte nuestra. Y vamos a aprovechar este tiempo, mis hermanos, para que nos pongamos de pie y vamos a empezar a orar y vamos a empezar a renunciar. Yo quisiera que saque su lista, los que trajeron la lista, los que están en su mente, por favor, recordando quizás esa lista, aquellas cosas que recuerda de su papá, de su mamá, de sus abuelos. Iglesia, hágalo. Hermano, saque todo eso, saque toda... Amén. Cristian, tenemos que sacar absolutamente todo lo que esté ahí, toda mentira del diablo, toda herencia. Reconozca las herencias de su familia. Hablamos 8 días de sucesos inesperados, de que es que de repente un matrimonio está bien y cuando menos piensa se rompe el matrimonio, hay divorcio, hay engaño, alguno de los dos se divorcia, alguien consigue otro hombre, otra mujer y se va. Hijos con problemas en el área emocional. Vamos a renunciar a eso, iglesia, en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que toda maldición se rompa en mi vida. Yo te invito a que cierres tus ojos, iglesia, y desde ya empieces a anhelar. Empieza a anhelar esa libertad.